Como había comentado ya, tenemos esta tarde el enorme privilegio de contar con la participación de un experto, el doctor Víctor Corzo Aceves. Queremos agradecer al doctor Corzo el tiempo que nos va a dedicar esta tarde. Mi más sincero agradecimiento por estar con nosotros. Cuando guste, tiene la palabra. Bueno, antes que nada, te agradezco muchísimo, César, por la invitación. Es un placer dirigirme el día de hoy a todos sus alumnos. Y bueno, como comentaba el doctor Villegas, el día de hoy lo que voy a buscar yo es platicarles un poco cómo en la práctica se empieza a desarrollar ya ese tipo de conceptos que muchas veces parece que alejados ya de la teoría, y cómo empieza a haber un diálogo especial en diferentes regiones del mundo. No es lo mismo el ejercicio de la legítima defensa bajo esta interpretación moderna, bajo los escenarios que acaban de comentar, como de Israel o de Francia, a la forma en la cual el gobierno de México mantiene sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos, especialmente por todo este bagaje histórico que hemos visto que ha ido formando y forjando propiamente este lenguaje especial de comunicación que propiamente lo podemos definir en la relación bilateral entre ambos estados. Les voy a compartir la pantalla para lo que sería la ponencia que les voy a ir platicando el día de hoy, y para irlos llevando poco a poco para que ustedes vean cómo se va relacionando todo eso que ustedes han visto en clase, especialmente de esta pelea, esta discusión que está teniendo hoy en día ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que especialmente lo veíamos hace unas semanas con la solicitud de México de llevar a cabo una reunión informal a la luz de la de la declaración ARIA, de la fórmula ARIA, justamente para volver a llevar al tema o discutir propiamente si hay o no hay una coincidencia, en el sentido de que ya estamos hablando de una cristalización propiamente, de una interpretación moderna del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El punto de partida, antes de iniciar con la presentación, es justamente estas dos visiones que vamos a tener siempre del derecho internacional. La visión funcionalista, donde todo el mundo cree que el derecho internacional está creado de igual manera como el sistema doméstico de los estados para perseguir un interés común. En otras palabras, estamos hablando de obligaciones solidarias, obligaciones colectivas, donde pues muchas veces cuando efectivamente se cree que esa es la finalidad del derecho internacional, pues vemos escenarios como el actual de la pandemia del COVID-19, donde los estados reclaman que hay ciertos estados que tienen ciertas obligaciones que, si lo analizamos y lo vemos desde una forma estricta, nos vamos a dar cuenta que son simplemente obligaciones morales, más no obligaciones legales. Entonces, hay una segunda corriente del derecho internacional en la cual se explica este sistema bajo una visión instrumentalista, donde vemos al derecho internacional y los estados lo perciben simplemente como un canal a través del cual van a poder promover los intereses de política exterior. Entonces, justamente este tema de la interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas precisamente va a estar contaminado de ambas visiones. Por un lado, ustedes ven la preocupación por parte de Estados Unidos y de los países europeos, donde hay ciertos estados donde es prácticamente imposible combatir este tipo de grupos, de particulares, de grupos terroristas que no están vinculados propiamente, formalmente con el Estado receptor, y ahí la necesidad, bajo este doble criterio que se manejaba en la teoría estadounidense de unwilling or unable, que es prácticamente lo que tenemos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que si las autoridades nacionales no quieren actuar en contra de estos grupos terroristas o no pueden, literalmente se abre la caja o se le da carta libre para aquel estado que está siendo afectado, pues para propiamente deshabilitarlos. Entonces, en ese tipo de cuestiones, pues vemos el interés de estos países en concreto, pues con la finalidad de poder intervenir y darle vuelta a la concepción clásica que tenemos del derecho internacional, del principio de no intervención en los asuntos internos del Estado, de la violación a la integridad soberana y la injerencia propiamente y violación absoluta del principio de soberanía absoluta de los Estados. Por el otro lado, pues tenemos una constante clara que ustedes ya han analizado de qué significa propiamente el silencio
dentro de la esfera internacional. Silencio por parte de toda la comunidad internacional respecto a la alineación propiamente de un puñado de estados que estaban promoviendo esta interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y que inclusive Estados Unidos, con esta facilidad de influencia que tiene ante los organismos internacionales, pues tenemos la autorización propiamente cuando fue después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, la resolución del Consejo de Seguridad, también tenemos resoluciones por parte de la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde literalmente todos invocan que ha habido una lesión a esta coalición política que existe en cada uno de esos instrumentos internacionales y propiamente se faculta a los Estados Unidos a responder bajo la legítima defensa. Entonces, ante este silencio, ante estos precedentes, pues obviamente estamos hablando de un periodo de 20 años donde ha habido varios doctrinarios que han argumentado que estamos viendo y estamos ante la presencia de la conformación expedita de la costumbre internacional, en el sentido de que al principio había un poco de divergencia, aún con solamente la invasión de Estados Unidos de Irak, pues literalmente se había argumentado que los estados europeos, especialmente también considerando a Rusia, pues ya habían afianzado esta costumbre internacional, esta práctica naciente, después de lo que serían los ataques terroristas por parte del Estado Islámico a un avión de la aeronáutica civil rusa y a los estadios que tenemos en Francia. Entonces, literalmente, ahí cuando ellos también responden, pues técnicamente se habla de esta cristalización. Aquí se vuelve muy interesante y es justo ahora sí el tema de la plática, porque les voy a platicar cómo inician estos esfuerzos, qué es lo que activa propiamente a que el gobierno de México estuviera agrupando a todos los miembros del Consejo de Seguridad para preguntarse y reflexionar si estamos realmente ya ante una nueva interpretación del artículo 51, si esta es realmente aceptada por la comunidad internacional o solamente es un esfuerzo muy focalizado de ciertos doctrinarios estadounidenses que han tratado de avanzar esta interpretación. Entonces, ahí ustedes ven propiamente lo que sería la esencia, el kit de la plática del día de hoy, que es la interpretación moderna del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, pero bajo una visión desde la periferia y bajo una perspectiva de realpolitik. Para poder entender propiamente este lenguaje especial del cual yo les platicaba hace unos momentos, que justamente va señalando o ir codificando las sensibilidades propiamente de cada uno de los entes soberanos dentro de la comunidad internacional, pues para entender la relación que tenemos entre México y Estados Unidos, pues tenemos que remontarnos a hace unos siglos, después de que tenemos el México independiente, después de que se independiza del Reino de España, pues tenemos ahí en verde el mapa lo que prácticamente era México. Tenemos que en 1848 hay una guerra entre México y Estados Unidos. México termina perdiendo lo que sería el territorio de la Gran California, Arizona, Las Vegas, lo que es actualmente esa parte. Y bueno, ahí México empezamos a ver que es una de las primeras víctimas de esta política expansionista de Estados Unidos, la cual dura todo el siglo también XVIII, todo el siglo XIX, especialmente después de que se acuña esta doctrina Monroe, en la cual señala que América para los americanos. Cuando señalan que América para los americanos, aparte de acotar la influencia geográfica de Estados Unidos en todo el continente, esto básicamente era un pronunciamiento para aquellas potencias europeas, las cuales no en pocas ocasiones, cada vez que había una problemática o una situación económica de default por parte de un país latinoamericano, pues las potencias europeas de inmediato venían a cobrarse a lo chino, pues, y ocupaban propiamente el territorio nacional. Entonces, Estados Unidos empezó a emplear, bajo esta doctrina Monroe, una invasión anticipada con la finalidad de evitar que las potencias europeas, pues propiamente, nuevamente llegaran al continente americano. Aquí es muy importante, y cuando ustedes se preguntan de cómo es posible que caigan en default los países latinoamericanos, especialmente cuando ya se independizan, de aquí es una de las críticas que se le hace al derecho internacional, donde bajo esta nueva modalidad de tratados, especialmente aquellos tratados de inversión extranjera,
Esto, bueno, bajo la corriente de una visión del tercer mundo, pues justamente se ve al derecho internacional todavía como una extensión de los regímenes coloniales. Entonces, bajo estos tratados, donde se van a establecer condiciones favorables para los inversionistas, pues no en pocas ocasiones se acotaba el poder soberano de los estados nacionales para poder implementar políticas públicas, las cuales muchas veces podrían llegar a afectar a esos inversionistas extranjeros. Entonces, Estados Unidos, siguiendo esta doctrina Monroe, pues literalmente tenemos este expansionismo en todo lo que sería el continente americano, que invadía de forma preventiva para evitar que llegaran los europeos, y de esta manera pues teníamos una injerencia constante de Estados Unidos, ya sea de forma directa a través del gobierno o a través de forma indirecta a través de esta figura de los filibusteros, que eran estos estadounidenses, pues aventureros, que buscaban abrir brecha bajo esta filosofía de que había que pregonar la democracia a lo largo del continente. Pues lo que hacían ellos era ubicarse en un territorio extranjero, desestabilizar al gobierno que se encontraba en ese momento para facilitar la llegada de un tercer gobierno y de esta manera asegurar un trato mayoritario, un trato favorecedor para las posibles inversiones que ese filibustero iba a realizar. Entonces, bueno, estamos en ese periodo, empieza a establecer varias bases militares alrededor del continente americano. Si ustedes contabilizan las bases militares estadounidenses ahora alrededor del mundo, ya sean bases formales o informales militares, pues tenemos alrededor de 2.000 bases militares. Entonces, claramente vemos esta hambre expansionista por parte del gobierno de Estados Unidos. Ahí a la derecha de la pantalla ustedes ven a Henry Wilson, que fue un embajador de Estados Unidos también en México, el cual tuvo una influencia, una injerencia real, palpable, en la cual, bueno, literalmente, él participó en el golpe de Estado que hubo en México después de lo que fue la Revolución Mexicana, donde Francisco I. Madero termina siendo el presidente. Entonces tenemos que el asesinato del presidente de México, pues literalmente también fue con coadyuvancia del gobierno de Estados Unidos. Todo esto que les platico se vuelve relevante porque ahí tienen cómo se deriva y se desarrolla la hipersensibilidad del gobierno de México respecto al principio de no intervención en los asuntos internos del Estado, lo cual se replica en todo el continente americano por esta presencia constante de potencias europeas y de Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos que en la Convención de Montevideo de 1933 vemos cómo inclusive antes de la Carta de las Naciones Unidas, ya en el continente americano se reconocía el principio, la prohibición de intervención en los asuntos internos del Estado, y el gobierno de México empieza a acuñar una política exterior muy legalista, en el sentido de que tenemos un apego extremo al derecho internacional, pero no tanto por una creencia ciega bueno, para este sistema normativo, sino México lo veía como una forma de contención al gobierno de Estados Unidos. En otras palabras, cada vez que Estados Unidos pedía el pronunciamiento de México sobre algún tema, era una posición segura que México siempre se alineara a la posición clásica del derecho internacional. Entonces, esta contención, pues obviamente ha permitido un cierto margen de enfrentamiento por parte del gobierno de México frente a Estados Unidos, por lo menos en la retórica, donde nos vemos un poco alejados muchas veces de esta posición que Estados Unidos ha tratado de mantener a nivel internacional. Como por ejemplo, en la invasión de Irak, México votó en contra dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. México se ha opuesto también al embargo comercial que ha habido en contra de Cuba ya desde hace más de 70 años. Y de igual manera, México, ustedes, bueno, aquí en la pantalla, me falta, creo que está más adelante, bueno, aquí. En 1967, cuando estábamos en los puntos más álgidos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando México ve que estuvo a punto de desatarse este confrontamiento nuclear justamente por los misiles soviéticos que se encontraron en Cuba, pues México, preocupado, empezó a animar y a consolidar este reproche por parte de todos los países latinoamericanos, en el sentido de que decretamos y nos pronunciamos por ser la primera zona, a la primera región a nivel mundial libre de armas nucleares.
Entonces, el gobierno de México, no en pocas ocasiones, ha mantenido una posición de enfrentamiento ideológico frente a Estados Unidos basada en el derecho internacional. Entonces, justamente entendiendo esto, bueno, obviamente vamos a entender cómo empieza a darse el desencuentro entre México y Estados Unidos, cómo empieza nuevamente a reactivarse esta hipersensibilidad por parte de las autoridades mexicanas, donde vieron un riesgo ya latente en este avance de la interpretación moderna de Estados Unidos respecto al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, las relaciones entre México y Estados Unidos han ido cada vez siendo más estrechas, especialmente a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TELECAN, el NAFTA, que fue firmado en 1994 y que entra en vigor en ese año. Entonces, a partir de entonces, pues tenemos que prácticamente esta política exterior donde el enemigo favorito o este sentimiento anti-estadounidense, pues poco a poco se fue desdibujando, pues porque hay una integración real entre la región de América del Norte. Tenemos a 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Tenemos a 11 millones de mexicanos de primera generación viviendo en Estados Unidos. Tenemos una población migrante transfronteriza que vive en los dos lados de las fronteras. Algunos estadounidenses viven del lado mexicano, trabajan en Estados Unidos, algunos mexicanos pasa lo mismo. Entonces, el nivel de integración es muy estrecho, las cadenas de producción también lo son, y también tenemos alrededor de 1.5 millones de ciudadanos estadounidenses viviendo en México. Entonces, poco a poco, de igual manera, al estar permeadas ambas culturas por esta ideología de los dos países, pues las relaciones han ido mejorando. Bueno, todo va muy bien hasta que llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y vemos que empieza a resurgir ese sentimiento anti-mexicano en Estados Unidos. Ese sentimiento anti-mexicano siempre ha estado ahí, pero también el gobierno de México, al igual que el gobierno de Estados Unidos, ha desarrollado sendos programas de política pública para mejorar la imagen de México en Estados Unidos, y lo mismo pasa por parte de Estados Unidos en México. Hemos tenido varios momentos donde cada uno de los países ha ofrecido ayuda humanitaria en los momentos que ambos estados más lo necesitan. El gobierno de México desplegó al ejército mexicano en lo que sería la frontera con Estados Unidos, ingresó a Texas cuando tuvimos el huracán Katrina, y lo mismo aconteció, Estados Unidos envió ayuda humanitaria cuando en México tuvimos el gran terremoto hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, aquí la llegada de Donald Trump, especialmente al aprovechar esta inercia que estamos viendo a nivel mundial, donde nuevamente la manipulación hacia la población en general empieza a emplearse con ese sentimiento nacionalista, pues tenemos que Donald Trump empieza a ser parte de esta tendencia que vimos con el Brexit de Reino Unido, la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, la elección de Modi en la India, la elección de Bolsonaro en Brasil, y bueno, en México tenemos a un presidente también que podemos agruparlo dentro de esta categoría de este tipo de políticos. Inclusive, la identificación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con Donald Trump, desde un principio fue estrecha cuando se intercambiaron cartas indicando que los dos presidentes venían de una corriente anti-establishment y ellos buscaban erradicar todo lo mal que se encontraba dentro del sistema político nacional. Entonces, la problemática que vemos ahí cuando la llegada de Donald Trump, como ustedes pueden ver con las citas textuales que tenemos en pantalla, inician en el 2016, cuando, inclusive un poco antes, con la campaña electoral del mismo, cuando él empieza a señalar que había los bad hombres en México, que México no estaba mandando a los mejores migrantes, sino literalmente estábamos expulsando a lo peor de la sociedad mexicana. Entonces, ahí empezamos a ver cómo empezaron a alzarse ciertas banderas amarillas, porque empezábamos a ver el resurgimiento de este sentimiento antiinmigrante en Estados Unidos, el cual propiamente empezó a derivar en ataques xenofóbicos, donde empezó a haber ya agresiones en contra de la población mexicana. Este tipo de declaraciones no solamente fueron acotadas a este rubro, sino veíamos cómo ahí también en pantalla Donald Trump empezó a atacar la validez del Telecán, empezó a señalar que fue el peor tratado comercial en toda la historia, que era necesario terminarlo, empezó a amenazar al gobierno de México que propiamente parara la migración proveniente de Centroamérica, si no iban a empezar a imponer aranceles a todos los productos mexicanos que fueran
exportados a Estados Unidos a partir del 5% a aumentar estos aranceles hasta llegar al 25%. Entonces, esto fue escalando la retórica y empezamos a tener varios enfrentamientos ya un poco más directos, ¿no? Primero, Donald Trump señaló que si no, México no paraba el flujo de drogas hacia Estados Unidos iba a mandar al ejército para poderlo parar de forma directa en territorio mexicano. Entonces, ahí empezó a surgir ya las alertas donde veíamos que se iba a emplear esta nueva interpretación del artículo 51 para desplegar tropas estadounidenses en México. Posteriormente, vemos que en esta relación, y especialmente por esta retórica xenofóbica de Donald Trump, empezó a haber una proliferación de estos grupos supremacistas blancos, en los cuales, como ustedes ya saben, los tiroteos son una plaga que está sufriendo Estados Unidos, especialmente por la forma laxa y tan sencilla con la cual se pueden comprar armas. Entonces tenemos este incidente que ustedes ven en pantalla, que es justamente un tiroteo que hubo en un Walmart en El Paso, donde una persona, la que ustedes ven en pantalla, ingresó al mismo y termina asesinando a 20 personas. La finalidad de esta persona, después de que se vio publicado un manifiesto en Internet, pues literalmente lo que buscaba es regresar a los orígenes, al territorio estadounidense, expulsar a todos los migrantes, especialmente los hispanos, aun cuando él mismo no quería erradicarlos en el sentido de la concepción propia del tipo penal del genocidio. Y aquí es muy importante hacer el paréntesis que ustedes, cuando vieron ya el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues se habrán dado cuenta que uno puede cometer el genocidio simplemente con el asesinato de una sola persona. Porque aquí lo interesante y lo importante es propiamente el contexto, el elemento contextual, el mens rea. Y si el mens rea se logra demostrar que la intención era iniciar con uno, pero erradicar un grupo totalmente o parcialmente, pues podemos hablar del genocidio. En el caso de esta persona que termina cometiendo este tiroteo en el Walmart, donde varios mexicanos de nacionalidad mexicana son afectados, pues con este manifiesto él no señala la intención de erradicar a los mexicanos, pero sí indicaba la intención de establecer y generar miedo para que los mismos huyeran del territorio estadounidense. Entonces, al interpretar y ver todo este elemento contextual y también tomando en consideración que en Estados Unidos vemos que el sistema de procuración de justicia va a ser diferente respecto a blancos y personas de otras etnias o de otros grupos raciales, cuando vemos que son personas blancas las que realizan ese tipo de tiroteos, siempre hemos visto una respuesta por parte de Estados Unidos argumentando que la persona está desequilibrada. En cambio, cuando es un estadounidense de un origen étnico diferente, pues vamos a ver que siempre se le va a acusar que la persona es terrorista. Entonces, ante esta hipocresía, pues justamente el gobierno de México ve una ventana de oportunidad y de inmediato empieza a argumentar que esto fue un ataque terrorista. De inmediato el gobierno de México, con la experiencia que ya se tiene en este enfrentamiento con Estados Unidos, especialmente derivado del caso Avena, donde es importante utilizar en una estrategia de litigio todos los foros internacionales para ir armando el expediente, pues de inmediato acudimos a la Organización de Estados Americanos y logramos ahí una declaración condenando el ataque en El Paso, Texas, donde la propia Asamblea Permanente, el Consejo Permanente de la OEA, terminan declarando que esto fue un acto terrorista. Aquí la estrategia que el gobierno de México está desarrollando al llevar este tema a un foro político regional, pues literalmente era hacer que hubiera una discusión en el Consejo Permanente con la finalidad de ver cómo Estados Unidos, pues literalmente se terminaba ahondando y hundiendo en sus propios argumentos. Era interesante y básicamente se había hecho con la finalidad de tratar de ver cómo Estados Unidos iba a intentar justificar que esto no era un ataque terrorista. Desafortunadamente no se pudo llevar toda esta discusión porque cuando el gobierno de México propone esto en el seno del Consejo Permanente, pues de inmediato la resolución termina siendo adoptada por proclamación. En tus palabras, empezaron a aplaudir todas las delegaciones que estaban representadas ahí y literalmente se tiene adoptando ya este documento donde señala que tenemos un ataque terrorista.
El apoyo de México, la presión de México no solamente se queda con esta declaración, el gobierno de México también desarrolló y desplegó una estrategia de litigio donde de inmediato a los familiares de las víctimas mexicanas de este ataque se les pone un abogado, se empiezan a realizar demandas en contra de Walmart, se está estudiando la posibilidad en contra de las armerías, de aquellos países que producieron las mismas, de las autoridades locales, etcétera, etcétera, para poder mandar un mensaje en la cual, bueno, esto no va a quedar simplemente en olvido, sino se está utilizando los remedios locales de las cortes estadounidenses para poder condenar lo mismo, y de igual manera se le dio un seguimiento y un acompañamiento con las autoridades policíacas para verificar que se acusara y se le impusieran cargos criminales a nivel federal por terrorismo a este individuo y no simplemente homicidio, como hubiera sido bajo los cargos locales. Desafortunadamente, pues tenemos que unas semanas después pues pasa exactamente lo mismo, pero ahora en México. Y tenemos ahí en la pantalla lo que fue la masacre de la familia Levarón. La familia Levarón es parte de una comunidad de mormones que vive en el norte del país y literalmente tuvimos que fueron masacrados por parte de grupos de delincuencia organizada mexicana, especialmente cárteles mexicanos, donde terminaban matando a niños, a mujeres, los cuales estaban viajando en un convoy. Entonces, aquí se vuelve simpático y se vuelve interesante ver la confrontación y la contradicción ahora en la que estaría incurriendo el gobierno de México. Porque el gobierno de México, como unas semanas antes había acusado y presionado al gobierno de Estados Unidos de que condenara el ataque terrorista que pasó en el Walmart, ahora se encontraba en la encrucijada de que había acontecido lo mismo o peor en su territorio. Entonces, aquí tenemos que el gobierno de México, y es justamente donde empieza a surgir esta nueva dogmática mexicana en contra del terrorismo, que es algo nuevo que justamente empezó a discutirse hace un par de años, pues propiamente esto ahora el gobierno de México, la forma en la cual se desmarca, especialmente ante la presión que ustedes ven ahí en pantalla de que la propia familia Levarón, al tener doble nacionalidad, ser mexicanos y estadounidenses, acudieron a la Casa Blanca con Donald Trump pidiéndole que por favor nombraran y reconocieran a los grupos de narcotraficantes en México como terroristas. Entonces, la preocupación ahí de inmediato es obviamente que nos manden un dron, una aeronave no tripulada, y que terminen volando en pedacitos a una persona que es clasificada como narcotraficante y por ende terrorista en territorio mexicano, y el gobierno de México no pudiera hacer nada, pues bajo esta interpretación moderna del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, aquí el diálogo especial que hay entre los dos países, pues orilla de que el gobierno de México empieza a coadyuvar, le pide al FBI que venga a ayudar propiamente a las investigaciones que tenemos de esta masacre de la familia Levarón. Ahí hay una coordinación muy estrecha entre México y Estados Unidos. Y aquí es muy importante también señalar que una tercera opción que habría para poder ejercer la legítima defensa bajo el artículo 51, aparte de las que señaló César al principio de la clase, sería con el consentimiento del Estado receptor, que es justamente el escenario que ustedes vieron cuando el gobierno de Estados Unidos desplegó este operativo para asesinar a Osama Bin Laden, cuando el gobierno de Pakistán en un primer momento había argumentado que no sabía que iba a ocurrir este operativo, pero después, cuando hay la amenaza de que se le va a retirar todo el apoyo económico militar por parte de Estados Unidos, reviran las autoridades nacionales y señalan que ellos siempre habían sabido que Estados Unidos iba a desplegar tal ataque, tal operativo, y por ende le están dando su consentimiento. Este elemento del consentimiento se vuelve muy relevante en la relación México-Estados Unidos, porque aun cuando en el lenguaje formal México reprocha cualquier injerencia en su territorio, en la práctica sucede completamente lo contrario. Vemos una integración no solamente en los temas comerciales, económicos, financieros, sino también vamos a ver una integración y una complementariedad en los sistemas de procuración de justicia. Las personas, los funcionarios de alto nivel mexicanos que están involucrados en delincuencia organizada, en actos de corrupción, muchas veces terminan siendo ellos enjuiciados e investigados en Estados Unidos, y México no protesta. Hay esta cooperación tan estrecha que tenemos programas de preinspección aduanera y preinspección migratoria de Estados Unidos ya en México. En otras palabras, antes de que ingresen los productos mexicanos a territorio estadounidense, las autoridades estadounidenses ya los verificaron en territorio nacional, y de igual manera tenemos agentes estadounidenses en territorio nacional
en los aeropuertos internacionales, preverificando a los viajeros que están cruzando o que están empleando el espacio aéreo mexicano. De igual manera, todas las personas que son deportadas de Estados Unidos a México también son verificadas por parte del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos verifica qué personas serían de interés especial del gobierno de México y son separados. Entonces, ustedes pueden ver esta coordinación muy estrecha entre los dos países. Justamente esta coordinación es como lo mismo que reconocido por parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuando hay la posibilidad de nombrar a agentes de procuración de justicia como agregados legales o como cónsules, y se les permite realizar este tipo de funciones especiales dependiendo de las prácticas locales regionales de entre cada uno de los estados. Entonces, después de que tenemos esto, propiamente es cuando empieza ya a surgir la preocupación del gobierno de México, propiamente ahora como mecanismo de defensa, porque ya habíamos visto que los grupos de narcotráfico habían sido decretados como terroristas, y ya lo habíamos también, que el gobierno de Estados Unidos los había seleccionado e incorporado a estas listas de sanciones económicas unilaterales que el gobierno de Estados Unidos establece a través de la oficina del Departamento del Tesoro. Entonces, el gobierno de México es cuando empieza a promover la discusión dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para preguntarle a todos si todos estaban de acuerdo con la interpretación moderna del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Y aquí lo que se vuelve interesante, más allá de preguntarnos si sí o si no están de acuerdo los demás países, es preguntarnos si es oportuna o si la pregunta está llegando demasiado tarde. Porque tenemos que ya pasaron alrededor de 15 años donde toda la comunidad internacional, al parecer, estaba a bordo de conformidad con esta interpretación, y lo que se vuelve interesante es ver cómo a partir de un riesgo regional bilateral se desencadena toda esta interpretación ahora, y que se abre la caja de Pandora cuando el gobierno de México convoca a esta, bajo la fórmula Arria, a esta reunión informal del Consejo de Seguridad, y propiamente empieza básicamente a meter la semilla envenenada en la discusión para argumentar de que no hay una consolidación de esta opinio iuris o inveterada consuetudo respecto a este tema en particular. Entonces, justamente nos podemos dar cuenta como, si bien es cierto, pudiéramos argumentar que es del interés de toda la comunidad internacional la discusión de ese tema, especialmente cuando se promueve una interpretación muy específica que afecta a toda la comunidad internacional, vamos a ver que muchas veces el discutir ese tema no obedeció a una preocupación objetiva bajo una visión funcionalista del derecho internacional, sino meramente bajo una visión instrumentalista, donde es una extensión más de la política exterior de México, de contención al gobierno de Estados Unidos para evitar una injerencia nuevamente en el territorio mexicano y una afectación a las relaciones tradicionales como se han desahogado hasta el día de hoy. Y hasta aquí me quedaría, César, por si hubiera alguna pregunta, y para iniciar el día. Muchísimas gracias, querido Víctor, por esta presentación fantástica.